Un cordial saludo para todos. Todos los que se han conectado, Dios los bendiga. Es una bendición muy grande poder estar acá. La música está un poco sin volumen porque estamos un poquito bajitos de equipo, pero con la ayuda de Dios y con la colaboración de algunos buenos corazones vamos a tener un equipo para amplificar la música y amenizar este momento oportuno de devocional a Dios. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de Marcos. No olviden que estamos en el libro de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Es la palabra de Dios la que nos va a bendecir. Dios es maravilloso. Así que verso 14. Marcos 9, 14. Si tiene Biblia ahí, puedes buscar la escritura y que la estudiemos juntos hoy. Marcos 9, 14. Dice así la palabra de Dios: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Es una historia bastante triste para los discípulos de Jesús. Ya sabemos que Jesús estaba en el monte con 3 discípulos y dejó allí 9 discípulos. Y a esos 9 discípulos le trajeron a este muchacho enfermo, tenía un espíritu mudo, pero también un espíritu inmundo que lo poseía, lo tiraba al piso, le hacía echar espumarajo, o sea, tratando de destruirlo. Y estos hombres vinieron a pedirle ayuda a los discípulos de Jesús. Y pasaron una vergüenza, ¿cómo lo llamaríamos? Vergüenza espiritual frente al pueblo. Por eso quiero compartir con ustedes este tema que lo he titulado: al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Lo primero que vamos a ver, el punto número 1, es la multitud reclamando poder a los discípulos. Ustedes saben, si eran discípulos de Jesús, por ende debían de tener autoridad, debían de tener poder, algo debían de haber aprendido andando con Jesús. Y como ya sabemos, Jesús los venía entrenando en todas las áreas, en enseñanza, pero también los entrenó en ir a predicar la palabra, a orar por los enfermos, a echar fuera demonios. Hay un pasaje donde Jesús les autoriza y ellos vienen felices contándole a Jesús, contentos porque los demonios se les sujetaban y salían corriendo. Pero aquí pasaron una vergüenza espiritual, porque le trajeron a este muchacho a los discípulos para que reprendiera al demonio que estaba atormentándolo. Y dice este hombre, narra: le traje a mi hijo a estos hombres, ¿sí? Pero no pudieron echarle fuera el espíritu inmundo, dice, y no pudieron. Ahora, cuando la Biblia dice que no pudieron, es porque ellos intentaron echarle fuera. Orarían por él, impondrían las manos, le echarían tal vez aceite en la cabeza, le ungirían con aceite, gritarían con autoridad.
pero para vergüenza de ellos, el espíritu inmundo no obedeció. Hasta ahí el hombre le cuenta la historia a Jesús, una historia vergonzosa para los discípulos de Cristo. Yo no sé si alguna vez a usted le habrá pasado de ir a orar por una persona y no ver ningún efecto. No pasó nada. A veces vamos a orar por el enfermo y el enfermo en vez de sanarse se muere. Vamos a orar por una persona que está endemoniada y el demonio se burla de nosotros, en nuestra propia cara. Y nos reta. Y nos dice, de aquí no me voy, porque esta es mi casa. Estoy hablando con la gente que conoce el Evangelio, que han tenido experiencias como esta. Y el demonio no se va. Así como lo dice, se queda. Él se siente empoderado porque quien llegó allí a desterrarlo, a sacarlo corriendo, no trae la autoridad del Señor. Y este hombre dice públicamente, traje mi hijo a ti, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, el hijo de él, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. ¿Qué tal? Este cuadro es tremendo. Cada vez que hay que orar por una persona que tiene un espíritu inmundo, tiene demonios, a todos los cristianos se le miden. No todos quieren estar allí. Hay algunos que sienten miedo, sienten terror. ¿Sí? Porque el espíritu inmundo, el diablo, los demonios son cañeros. Ellos creen que son dueños de ahí, de ese cuerpo donde están incorporados. Y si no llega alguien con autoridad de parte de Dios, pues no se van, se quedan. Y quiero decirles, para que una persona sea libre, número uno, debe tener conexión, el predicador, el creyente, una conexión con Dios, con Jesús. Debe de estar lleno del Espíritu Santo. Debe de haber recibido autoridad de parte de Dios. Pero número dos, también la persona que necesita el favor debe de creer. Porque también saben que Jesús dijo que cuando Él fue a su tierra, a donde Él se crió, no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de aquellos. Porque dijeron, lo conocemos, sabemos quién es el hijo de María, del carpintero. Aquí están sus hermanos, sus hermanas. ¿Quién es este? ¿De dónde sacó estas cosas? O sea, la gente tenía en su corazón incredulidad. Así que debe de haber autoridad del predicador o del creyente. Una conexión con Dios, pero también debe haber fe en aquel que necesita el milagro. Y este hombre dijo, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu inmundo, porque se lo traje a sus discípulos y no pudieron echarle fuera. ¡Qué vergüenza! Un creyente a quien Dios ha autorizado. Es que están autorizados. Los creyentes están autorizados para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. O sea, yo descubro que en los discípulos no había fe. No estaban creyendo de verdad en Jesús. No le creyeron a la autoridad puesta por Cristo en ellos. Jesús dio autoridad a la iglesia. Si tú eres un creyente,
Tú tienes autoridad. Si eres un hijo de Dios, donde tú vayas los demonios tiemblan. Tienen que temblar. Y tienen que huir en el nombre de Jesús. Porque tú tienes la autoridad del Señor. Si estás en comunión con Cristo, si tu conciencia te dice que estás bien, si la palabra hace un paralelo entre sus prácticas y la Biblia y concuerda el mandamiento de Dios con sus prácticas diarias, estás bien. Si el Espíritu Santo está sobre ti, te llena de poder, siente la gloria de Dios, estás bien. Tienes autoridad para reprender demonios y echar fuera. Estos discípulos no pudieron. La multitud reclamando poder a los discípulos de Jesús. Están reclamando poder. Pero el verso 19, Jesús nos exhorta a tener fe. El que necesita el favor necesita tener fe, pero yo que voy a orar también debo tener fe. El verso 19 dice: y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Sabe a quién le estaba diciendo? A los discípulos que no pudieron. Había incredulidad. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Traigan el muchacho. Voy a orar por él. Voy a reprender el demonio. Pero le estaba diciendo a sus discípulos: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a tener una fe sólida? ¿Hasta cuándo van a aprender que la autoridad ya está en ustedes? El hecho de haber recibido a Cristo, de haber nacido de nuevo, ahora somos hijos de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y estamos en un escalafón espiritual mucho más alto que los demonios, porque ahora quien está sobre nuestra vida y quien está en nuestro corazón es el Espíritu Santo, y hay autoridad y podemos reprender espíritus inmundos, y tienen que huir en el nombre de Jesús. Tienen que huir en el nombre de Jesús. Tienen que huir en el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Cristo. Hay autoridad de parte del Señor. Somos sus hijos, sus redimidos. Jesús dice: generación incrédula, no han aprendido a creer todavía. En el verso 20 al 22, los demonios respetan la autoridad de Dios y se lo trajeron. Cuando él dijo: traédmelo acá, se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Esa es la reacción de los demonios cuando se encuentran con alguien que tiene la autoridad de Dios. No sé cuántos de ustedes, los cristianos, han tenido esta experiencia, pero yo he tenido experiencias similares, de ver cómo los demonios tiran al piso a la persona y empieza a revolcarse. Hace unos días atrás alguien nos invitó a la casa a orar. Yo fui con mi esposa. Me acuerdo que empezamos a orar y habían unos niños ahí, unos adolescentes. Y la señora cayó al piso y se revolcaba. Perdónenme la comparación, pero parecía una serpiente revolcándose en el piso. Y el demonio tuvo que huir. Tú tienes autoridad, tenemos autoridad de parte del Señor. Él nos ha dotado. Cuando los demonios ven que alguien que tiene autoridad se acerca, respetan la autoridad de Dios. Y le trajeron, y cuando el espíritu inmundo vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que sucedió esto? Y él dijo: desde niño. O sea, está diciendo algo importante la palabra de Dios. No importa, escúchenme bien, si el problema fue ayer o hace una semana
o hace muchos años. No importa si el espíritu inmundo lleva mucho tiempo viviendo ahí incorporado en una persona. Basta con que se encuentre con alguien que tiene autoridad del cielo y tiene que huir en el nombre de Jesús. Hay gente sufriendo con espíritus inmundos, con manifestaciones raras en algunas personas. Pero ¿saben algo? Da tristeza, porque nunca buscan la iglesia cristiana donde hay autoridad para los demonios. Buscan los brujos, los hechiceros, y en vez de liberarlos los atan más. Les hacen riegos extraños. Es con la autoridad de Dios que los demonios tienen que huir en el nombre de Jesús. Y muchas veces, dice, le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, mire la palabra de este hombre que le dijo Jesús, sí, pero si puede. Pues sus discípulos no pudieron, pero si usted puede hacer algo. Mire, esto es algo que no se debiera haber dicho. Este hombre ignoraba totalmente quién estaba allí parado. Allí estaba el poderoso de Israel. Allí estaba el que tiene toda autoridad. Allí estaba quien hace temblar a los demonios y que tienen que huir. Allí estaba el de la autoridad del cielo, Jesús. Y él le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Le dijeron a Jesús, este hombre. Y a esta pregunta, y a estas palabras que el hombre le dice a Jesús, Jesús le dice, mire lo que le dice Jesús, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Sí están viendo que hay que aportar un granito de arena? Nosotros como discípulos de Jesús debemos tener fe, conexión con Dios para tener autoridad. Pero el que necesita el favor también debe de tener fe para recibir el milagro del Señor. Jesús le dice, si puedes creer. Aquí hay un intercambio de palabras que retan a las personas. El hombre reta a Jesús y le dice, si puedes hacer algo, tenga misericordia de nosotros y haz algo por nosotros. Y Jesús le dijo, yo puedo, pero aquí también usted tiene que aportar su granito de arena. Si usted puede creer, yo lo hago. Así que Jesús exige fe para el que necesita un milagro. Es el punto número 4. Jesús exige fe para el que necesita un milagro. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Todo. E inmediatamente, el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi credulidad. ¿Está viendo? Necesitamos que las personas que necesitan un milagro aprendan a creer. Creo. Y le dijo, si hay algo por allá en el fondo de mi corazón que perturba mi fe, por favor ayúdame. Ayúdame a ser un creyente de verdad. Qué bueno que si tú necesitas el favor de Dios ahí donde estás, tú le digas, Señor, ayuda a mi incredulidad. Hay algunas cosas que me generan duda, pero si tú me ayudas, yo voy a purificar mi fe y voy a recibir mi milagro. Quien necesite el favor de Dios necesita creer. Al que cree, todo le es posible. Los demonios tienen que obedecer a la voz de Jesús. Y si usted es un discípulo de Cristo, van a obedecer a la voz suya, porque usted es la representación de Cristo aquí en la tierra, visible. Y la representación de Cristo invisible aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo está dentro de ti, tú representas a Jesús. Así que los demonios en el nombre de Jesús se van. Huyen. Huyen en el nombre de Jesús. Espíritu inmundo, huye. Bendito el nombre de Jesús. Hoy
ordenamos a los espíritus inmundos huir. ¿Saben algo? Ese es el punto número 4. Jesús exige fe para el que necesita un milagro. Y el punto número 5 es, del verso 25 al 27. Los demonios tienen que obedecer a la voz de Jesús. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Ahora, cuando Jesús le dice al demonio: sal de él y no entres más en él, quiere decir que el espíritu inmundo sale, pero él vuelve a intentar entrar donde estaba. Y esto es lo que se tienen que cuidar las personas que necesitan un milagro. Cuando Dios realiza un milagro de liberación, una obra de liberación, tú tienes que cerrarle la puerta de su corazón a los demonios. En una ocasión estábamos orando por una persona que estaba endemoniada. ¿Y sabe qué me dijo el demonio? Yo he salido varias veces ya, pero he vuelto a entrar. O sea, depende de la persona que fue liberada que le cierre las puertas al espíritu inmundo. ¿Cómo se las cierra? ¿Cómo se las puede cerrar? Puede cerrarlas en una oración de fe, invitando a Cristo a su corazón y confesando en el nombre de Jesús, diciendo: yo le cierro las puertas a todo espíritu inmundo. Hoy le cierro la puerta a todo espíritu inmundo para que nunca más entre en mi corazón. Y le abro la puerta a mi Jesús y coloco a Cristo, lo entrono en mi corazón. Él, solo Él, es el dueño de mi vida. Cuando tú confiesas esto, el espíritu inmundo queda sin armas. No puede volver a entrar en ti, porque tú has permitido que Jesús tome el trono de tu corazón. Eres libre y ahora le has cerrado la puerta al enemigo. Por eso aquí le dice Jesús al espíritu inmundo: sal de él y nunca más vuelva a entrar en él. ¡Qué bendición! Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Está muerto. Punto número 5. Los demonios tienen que obedecer a la voz de Jesús. Tienen que obedecer en el nombre de Jesús. Como conclusión, una respuesta poderosa de Jesús que reta a los discípulos a buscar el poder de Dios. Si el hombre dijo: lo traes a tus discípulos, y no pudieron, entonces los discípulos no tenían poder. Eran incrédulos aún. Pero Jesús los reta y le dice: ¿quieren poder? Yo quiero hacerle una pregunta a los que están conectados. ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener el poder de Dios, reprender demonios y que ellos tengan que huir en el nombre de Jesús? ¿Cuántos les gustaría? ¿Me contestan con un amén? Algo rápido. Escriba ahí amén y envíalo. Si quieres el poder de Dios, hay una clave en la Biblia. ¿Cómo lograrlo? Estoy hablando con los cristianos, con los creyentes, con los que aman a Dios, con los que le entregaron su corazón, con aquellos que posiblemente les da miedo cuando hay que orar por un endemoniado. No tenga miedo. Tú eres un hijo de Dios. Tienes la autoridad del cielo. Bendito el nombre de Jesús. Podemos orar por espíritus inmundos para que se larguen, reprenderlos, liberar multitudes en el nombre de Jesús. ¿Quién dijo amén? ¿Quién quiere que la gloria de Dios esté sobre usted? Luis Alberto García, Dios te bendiga, dice amén. Eva Úsuga dice amén. ¿Quién más? De los que están conectados. Y alguien que no ha enviado de pronto un mensajito, puede decir amén. Juan Castaño dice amén. Tú puedes tener el poder de Dios. Hay una clave sencilla. ¿Quién más? Rosalba Gutiérrez dice amén. Con esto me dicen que están conectados con el tema. ¿Quién más quiere?
Es que hay una clave bíblica para buscar el poder de Dios, para que usted no tenga temor, ni orar por los enfermos, ni reprender demonios. No tengas miedo porque Dios te ha bendecido. Como hijo de Dios, como hija de Dios. Marlene Prado dice amén. ¿Quién más? ¿Alguien más dice amén? ¿Quiere ese poder de Dios? Aquí está la clave. Mire, los discípulos preocupados le preguntan a Jesús, pero Jesús tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. El hombre que estaba en el piso como muerto. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Esa era una pregunta, una incógnita que había allí. ¿Por qué nosotros no pudimos? Jesús les dijo, este género con nada puede salir.